Respecto a la aprobación del nuevo proyecto urgente, el presidente Rafael Correa formuló esta propuesta. Veamos. El desperdicio, las sabatinas. Para mí es un deber sagrado esta sabatina, pero cuestan $30.000 semanales. ¿Ustedes creen que eso perjudica las finanzas públicas? Es una aberración. Le sacaron un meme. Sí, yo pago más mi IVA, pero tú suspende la sabatina. De acuerdo, les tomo la invitación. Por el bien del país, por superar las disputas, las tontas diferencias, por la unidad nacional. Ustedes aprueban, la oposición apoya la ley emergente para enfrentar la tragedia que ha sucedido en el país, y yo suspendo la sabatina. Y suspendemos el Ministerio de Felicidad, si eso los pone contentos. Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, buenos días, televidentes. Madera Guerrero y sus legisladores consideran esta propuesta del presidente. Vamos a hablar de lo importante, Alfredo, frente a la propuesta del presidente de poner una nueva tanda de impuestos frente a la situación del terremoto. Dos coincidencias, una gran discrepancia y un esbozo de solución. Primera coincidencia, reconstruir Manabí, reconstruir Esmeraldas en sus partes afectadas es un imperativo ético, de conciencia, de solidaridad, de conveniencia, económico y de país. Y tengan la certeza los ecuatorianos que si nos mantenemos unidos y solidarios como hemos estado, y espero que sigamos estando, no tengan esperanza, tengan fe, vamos a salir. Y a propósito, mil gracias en lo que a mí me toca por ese espíritu que no ha sido de la boca para afuera, sino que ha sido con plata, bienes y personas. Segunda coincidencia, el dinero no puede ser un obstáculo, una prioridad frente a la desgracia de seres humanos, desgracia que no ha acabado, que desgraciadamente se habrá superado o estará por superarse lo urgente, aunque es lo más doloroso, pero van a continuar las necesidades. Y en esto hay que ser claro, no solo hay que ser, hay que parecer. Yo no creo, y explicaré después, esa es la discrepancia, por qué una tanda de impuestos puede ser la solución para este caso. Pero si esa ley no pasa, en lo personal yo haré un cálculo del 0,9% de mi patrimonio y lo entregaré al Estado como donación. No estamos discutiendo dinero. No voy a donar los 5 días de sueldo que por ley, si pasa, se quiere que se done. Voy a donar 30. Ese no es el problema. La discrepancia, que es muy importante porque es conceptual, es la siguiente. Una economía boyante o normal puede pagar impuestos para reconstruir un país, un impuesto a la reconstrucción. Una economía agónica, donde no hay empleo, donde no hay inversión, donde no hay liquidez, no puede hacer eso. Hacer ejercicio no solo es normal, es conveniente, pero una persona que le van a hacer un trasplante mañana porque está seriamente afectada el corazón, si hace ejercicio, se muere. Ya lo dijo alguien, donar sangre está bien, también es un deber de conciencia. Los anémicos no pueden donar sangre porque se mueren. Estamos anémicos. Aquí tiene usted el crecimiento económico de los países que lo determina conservadoramente el Fondo Monetario Internacional. Toda la lista azul que se ve allí podría soportar un impuesto. La lista roja, y al final de la lista roja, los que más han decrecido, Ecuador y Venezuela, 8% Venezuela y 4.5% Ecuador, no pueden aguantar en su economía impuestos, porque eso va a significar paralizar más la economía, menos inversión, ahora, menos ventas. En la exposición de motivos del proyecto urgente se afirma que la reconstrucción requiere por entre 2 y 3 años y representará aproximadamente entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Al respecto, el presidente del Colegio de Economistas del Guayas, Larry Yumibanda, precisó lo siguiente. Veamos. De acuerdo a la proforma presupuestaria presentada a inicios de año, la recaudación por cuestiones de impuestos son de 15.000 millones. Luego, ya de acuerdo a las cifras del Servicio de Rentas Internas, el primer trimestre reflejó 3.200 millones de dólares, la recaudación tributaria. Y la proyección es que se dé más o menos en 12.500 millones de dólares. De todos los impuestos. De todos los impuestos. Y esto generaría
una caída del 9% con lo recaudado en el año anterior, que fue de aproximadamente 14.000 millones. Estamos hablando de una caída tributaria de 1.500 millones de dólares. Si juntamos el proyecto que está en segundo debate de ley de equilibrio fiscal y este nuevo proyecto que se va a hacer de carácter urgente, los dos recaudarían 1.300 millones. O sea, prácticamente lo que pretende estos dos proyectos de ley cubriría la caída de recaudación tributaria. Entonces, ante eso, ¿cuáles serían los fondos para el plan de reconstrucción de las provincias de Manabí y de Esmeralda? ¿Qué corresponde entonces ante el desastre y la crisis económica? Termino previsivamente lo que había empezado a decir. Más impuestos en una economía en recesión es tener el objetivo de buscar más plata para reconstruir, por ejemplo, parte de Manabí, parte de Esmeralda. Pero en la práctica se va a recaudar menos, porque cuando se vende menos, cuando se gana menos, se paga menos tributos, lo que está diciendo el economista Yumi Banda. Entonces vamos a llegar a cargar de impuestos a la sociedad, empobrecer a la sociedad y no tener más plata, sino menos plata para la reconstrucción. Y luego otro defecto que usted ya lo mencionó en su comentario. No se puede hacer depender una reconstrucción exclusivamente del Estado. Aquí las soluciones. ¿Qué hicieron otros países en estas circunstancias? Uno, lo que el Ecuador no ha hecho, ni menciona en el proyecto que se vaya a hacer. Un ajuste del tamaño del Estado, apretarle el cinturón al Estado, dentro de las posibilidades, con prudencia, pero hay que hacerlo. Ley de corresponsabilidad. No veo la corresponsabilidad estatal en ese proyecto de ley. Segundo, el resto de países echaron mano a sus fondos de reserva, de contingencia, que sabiamente tenían para eso. Ecuador no puede echar mano porque no tiene, pero puede dar el mensaje al mundo económico de que va a empezar un fondo en estos momentos y corregir aquello que destruyó y que abandonó durante mucho tiempo. Tercero, tiene que tener crédito internacional a largo plazo y renegociar la deuda externa y la interna. Pero para eso tiene que demostrar que es merecedor de esas prórrogas, que es merecedor de ese crédito. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace con seguridad jurídica, con confianza, para atraer la inversión. Eso se hace con incentivos para que la reconstrucción no dependa simplemente del Estado. Por ejemplo, toda empresa que vaya a instalarse en Manabí, en las zonas afectadas, debería tener exoneración tributaria por 5 o 10 años. La reconstrucción por parte de los propietarios debería tener incentivos de no tener que pagar impuestos de ningún tipo durante 5 o 10 años. Las donaciones, porque una cosa es donar y otra cosa que le impongan por la vía impositiva. Eso tiene un mensaje terrible, negativo, de cómo se maneja un país. Las donaciones deben ser deducibles del impuesto a la renta, no en el primer año, porque se necesita liquidez, pero sí en 5 o 10 años. De manera que hay muchas formas como se puede salir adelante sin tomar una medida que es un remedio que resulte peor que la enfermedad. Además hay otra cosa, este no es el primer desastre natural que ha golpeado al Ecuador y no todos tienen iguales características. El terremoto de Ambato de 1948 causó 5.000 muertes y fue menos intenso que el de ahora. El terremoto de Pedernales ha destruido 26.000 viviendas, 300 escuelas y 70 kilómetros de carretera. El Niño de 1998 destruyó 4.000 kilómetros de carreteras y 300.000 hectáreas de cultivos. O sea, una cosa son los daños a la propiedad privada y otra a la infraestructura pública. Por su experiencia, es por eso entonces que en todos los países es un ente autónomo público que administra un fideicomiso, que se hace cargo de la reconstrucción, lo cual incluso también se ha hecho antes aquí en el Ecuador. Bueno, tampoco se menciona lo del fideicomiso, pero la más importante diferencia es el estado económico y financiero del país. El país aborda este desastre telúrico a continuación de un desastre económico y financiero anterior. El país está débil económica y financieramente y por eso las soluciones no tienen que ser estrictamente impositivas. Eso es una forma de reaccionar del tecnócrata estatista. La reconstrucción no puede estar en manos exclusivamente del Estado y obviamente que los fondos deben ser
aparatados en un fideicomiso y manejados con ese solo objetivo. Entonces ese proyecto debería ser rediseñado, debería retirarse y prepararse uno nuevo con consenso con la sociedad civil, a la que tanto le tienen fastidio. Bueno, la sociedad civil, más allá de comentarios, porque los comentarios son unos y las realidades son otras, en la práctica ha demostrado qué hace la sociedad civil. ¿Qué hubiera sido de esta emergencia sin la sociedad civil? No le quito su mérito, y tiene que tenerlo, al papel del Estado, ni tampoco al trabajo desarrollado, pero sin la sociedad civil esto hubiera sido bastante más grave de lo que ha sido y es. En consecuencia, ¿está o no de acuerdo con que se revise el proyecto de urgente? Yo estoy de acuerdo con que se sustituya por otro proyecto de las características de lo que yo estoy planteando aquí. Más impuestos no es más recaudación. Es menos recaudación, más pobreza y ninguna reconstrucción. En este particular caso. No siempre es así, pero en una economía agónica es así. Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.